Entonces, bueno, voy a comenzar a grabar. Aquí entonces dice que está esta especie de tanque, que en el punto AB es un círculo que está tapado por un peso de 200 kilogramos. Ese círculo tiene un diámetro de 80 centímetros y dan otras medidas. Dan las medidas, una medida de 3 metros y una medida de 30 centímetros. Y que el fluido es agua. Bueno, entonces, entonces vamos dicen, hablan de una gravedad específica, eh, de una gravedad específica, no, de una gravedad estándar, que tome la gravedad estándar a 20 grados centígrados, y pues la gravedad estándar, según lo que acabamos de consultar, es la gravedad normalita. La gravedad normalita, pues, normalmente es 9.8, 9.81. Bueno, entonces, eh, ¿qué Profe, qué pena, preguntan? es que ¿Alguna pregunta? No sí, alcanza. profe, es que sea un poquito, Un poquito borroso. Aló, ¿con quién hablo? ¿Con quién estoy hablando ahí? con Frankie, Franklin, ¿qué me dices? que está un poco borroso. Sí, sí, y se va a poner borroso cuando yo entre. Yo voy a tratar de rayar, se va a ver borroso y me voy a retirar me voy a retirar para que él vuelva y enfoque. Ahí se demorará un poquito enfocando, pero por el momento es como lo que tengo, ¿no? No, no. Bueno, Así nos ha pasado mucho en las asesorías. Lo importante es que me sigan para que no se pierda pues el hilo, ¿no? Eh, entonces, lo que preguntan es la altura h. ¿Cuánto sería la altura h para que haga la suficiente presión, digamos, que esté a punto de quitar el peso, ¿no? Que esté a punto de abrir el, el contrapeso, el peso ese m, la masa m que está ahí. Bueno, entonces para eso, pues lo que yo voy a hacer es un diagrama de cuerpo libre. Ahí se va a volver borroso un poquito el enfoque, pero por favor síganme, ¿no? Síganme ahí un poquito. Entonces, vamos a hacerle un diagrama libre al contrapeso. Vamos a dejarlo aquí en verdecito. Vamos a sacar el contrapeso aquí aparte. Bueno, si tenemos que hacer un diagrama de cuerpo libre a esa masa, eh, ¿qué fuerzas tendría? ¿Qué fuerzas tendría? Pues tendría por un lado su peso, que sería W, masa por gravedad. Y por otro lado, cuando él está a punto de abrirse, cuando él está a punto de abrirse, por otro lado tiene las normales, ¿no? Las normales que es de apoyo, pero cuando él está a punto de abrirse, las normales ya no están haciendo fuerza. Póngalo de la siguiente manera, cuando usted está a punto de abrir la puerta, el contacto que está haciendo la puerta con el marco es mínimo, porque usted está a punto de retirarla, ¿no? Cuando usted tiene, por ejemplo, un libro sobre una mesa y está a punto de levantarlo, eh, mirar el ejercicio en Messenger, Luz Barros. Dice Cristian, que tal vez Luz se acaba de conectar y no sabe qué estamos hablando y que por Messenger tal vez le envío el ejercicio. Entonces, cuando algo está a punto de retirarse del contacto, la normal es aproximadamente cero. Entonces aquí no ponemos la normal, aunque el peso está en contacto con A y con B, la normal ahí no tiene sentido. Cuando, vuelvo y repito, cuando algo está a punto de retirarse no tiene sentido. Pero ¿qué sí hay en la parte de abajo? En la parte de abajo sí habrá una fuerza que le está haciendo el fluido, una fuerza hidrostática que le está haciendo el fluido que está en contacto con el peso por la parte de abajo. Esas serían como las dos fuerzas. El ejercicio pregunta, ¿en qué momento se abrirá o cuánta es la distancia h para que esto esté a punto de abrirse? Esto está a punto de abrirse cuando estas dos fuerzas se igualan. Cuando la fuerza hidrostática llega a ser tan grande como la fuerza que hace el peso, entonces el peso ya está a punto de comenzar a retirarse y el agua estará a punto de comenzar a salirse. Entonces esa es como la condición, que en el momento en que la fuerza hidrostática que está ahí sea mayor, igual que el peso,
en ese momento ya estará a punto de abrirse. Entonces, el peso es muy fácil de calcular porque el peso es masa por gravedad. El punto es cómo calculo. Aquí me está entrando una llamada, qué pena. Voy a desviarla. Entonces, el tema es cómo calculo la fuerza, ¿no? Entonces, para calcular la fuerza que está haciendo el ejercicio, vuelvo y repito, ahí se va a desenfocar un poco a ratos y a ratos, pues yo me voy a retirar de la hoja para que vuelva y enfoque el ejercicio, ¿no? Entonces, voy a ver cómo mejoro el tema de la iluminación, a ver si con buena iluminación podemos arreglar el tema. Entonces si yo sé cuánta presión está haciéndose aquí en la parte baja, si yo sé cuánta presión hidrostática hay aquí en la parte de abajo, pues yo puedo recordar esta ecuación que dice así. Presión hidrostática es igual a fuerza hidrostática sobre área, o sea, presión es igual a fuerza sobre área. Entonces, si yo quiero saber cuánto es la fuerza hidrostática, tengo que calcular primero la presión que está sintiendo ese punto y por el área. Tal vez por eso fue que me dieron el diámetro del círculo. El diámetro del círculo me lo dieron para que calculara el área y me tocará calcular la presión hidrostática. Entonces, la fuerza hidrostática es igual a la presión hidrostática por el área. La presión hidrostática es la presión que está sintiendo este punto. Entonces, está sintiendo este punto. ¿Cómo se calcula la presión hidrostática? Uno dice, pero encima de él no hay fluido, porque la presión hidrostática es cuando hay fluidos. Y es cierto, aunque él no tiene fluido en la parte de encima, sí tiene fluido por esta parte de acá. Y lo que está sintiendo este punto es exactamente lo mismo que está sintiendo este punto de acá. Es lo mismo que está sintiendo este punto de acá. O sea, si yo calculo la presión hasta esta línea, es exactamente lo mismo que está sintiendo allá. Entonces, ¿cómo calcular la presión hidrostática hasta este punto? Pues con la fórmula de densidad por gravedad por la altura, llamémosla altura X, y por el área, y el área ya estaba en la anterior fórmula, ¿no? O sea, esto es presión hidrostática y el área. Pero la altura X no es toda la altura, porque la altura, esa H que está ahí, que es la incógnita, lo que nos están pidiendo, va hasta abajo. Pero realmente esto está 30 centímetros más arriba. Entonces esa H es toda la H menos 30 centímetros. Si yo arreglo la expresión, entonces me quedaría así. Le voy a pedir a alguien que me vaya ayudando a calcular el área, que haría densidad por gravedad por la altura. Y la altura, repito, es h menos 30 centímetros, pero en metros sería 0,30 metros. Por el área es pi por radio al cuadrado. Solo que estos 80 centímetros hay que pasarlos primero a metros, sería 0,8 metros. Y después hay que sacar el radio. El radio es 0,4 metros, que es la mitad del diámetro. Entonces, la fuerza hidrostática, ya habíamos dicho aquí que las únicas dos fuerzas que hay son el peso y la fuerza hidrostática. Entonces vamos a plantear esto no como un mayor o igual, sino como una igualdad, porque sea la igualdad o sea mayor que la igualdad, ya se comienza está a punto de comenzar a retirarse el peso. Entonces, la fuerza hidrostática va a ser igual al peso, según esta ecuación de acá, y ya de aquí solo me resta despejar, ¿sí? Es más por pi por r cuadrado. Entonces, si yo despejo el h, que es lo que me están preguntando, en unos minutos se va a cancelar esta grabación. Entonces, vamos a ver hasta dónde alcanzamos a grabarla. Entonces, quedaría así. H es igual a W sobre, paso en la densidad, paso la gravedad, paso el área, y quedaría h menos 0,3. Entonces, el 0,3 pasaría después a sumar. Y de esa manera despejo el h. El peso sería 200 kilogramos por 9,81
la densidad del agua es 1000, la gravedad es 9.81, ahí se van las gravedades, parece ser, por pi, por el radio, hay alguien que me vaya ayudando a hacer esa operación. El radio es 0,4 al cuadrado más 0,3. Todo eso me va a dar h. ¿Alguien tiene en la calculadora de pronto la posibilidad de entregarme ese dato? Aquí me pregunta Andrés Felipe López, profesor, en mi internet o el suyo, ya gané, veo el video pixelado. Es cierto, se ve cuando estoy rayando, el celular se desenfoca. Cuando yo me retiro, vuelve y enfoca. Ahí le toca es que me siga un poquitico. Alguien que me ayude, porfa, ¿con el qué? Alguien que me ayude, porfa, con el Me resultado. dio 0.6978. 0,6978 78. metros. Eso sería. ¿Alguna pregunta, Sergio? Sí, profe, como tal, o sea, esa altura que tenemos de la base del tanque de 3 metros, desde la base hasta donde empieza el cuello, la garganta de donde está la pesa, esa altura no se utiliza para nada, No, la de 3 metros. ¿sí? No, no se necesita. Tal vez es el dimensionamiento es el dimensionamiento del equipo, pero no se utiliza, no es necesario. ¿Sí? Ah, ok. Sí se necesitan los 30 centímetros. Ahí hay gente que dice, profe, pero yo creo que como que me dieron ese dato como cáscara, ¿no? Creo que ahí ya enfocó bien. Me dieron ese dato como cáscara, pero no, no es una cáscara, simplemente que a veces hay ejercicios pues, que entregan el dimensionamiento de todo el equipo, ¿no? Entonces, bueno, este video ya se va a cortar en menos de un minuto, entonces voy a finalizar esta reunión y ya les envío el enlace de la próxima, ¿listo? Para hacer otro ejercicio si tienen por ahí.